Santiago capítulo 2, leeremos del 1 al 13, y vamos avanzando. Antes de leerlo, vamos avanzando en la epístola, que desde el principio, creo que os habéis dado cuenta desde el principio, ya seguramente al leer esta epístola, que la habéis leído, es una epístola bastante corta, por lo tanto se puede leer hasta de una sentada, en un corto espacio de tiempo, pero nos hemos dado cuenta que un principio básico, por lo menos hasta ahora, es que nos está llamando a un examen personal, la epístola en sí. Por lo menos esa es mi apreciación hasta ahora, y según vamos avanzando lo veo más, que es como que me llama a un examen personal de mi vida. Y por hacer un pequeño resumen, como estamos en el capítulo 2 y ya veis que estamos abarcando bastantes versículos. Podríamos centrarnos quizá en 2 o 3 versículos, pero estamos avanzando bastante. Hasta el capítulo 2 hemos hablado ya bastantes cosas importantes y que nos hablan de que en algún momento estamos faltos de sabiduría y sabemos a quién debemos pedir a Dios. Eso es una cosa muy importante que hemos hablado en otra predicación, que el pastor Marcos estuvo hablando de ello, ¿verdad? La sabiduría que está en Dios y que nosotros como hijos suyos podemos acercarnos a Dios y pedirle esa sabiduría, y dice él que Él tiene abundante y que nos da. Y hemos ido avanzando un poco más, si os acordáis, también una de las últimas prédicas o predicaciones que yo hice, también hablamos de soportar las pruebas y las tentaciones, y también fue algo muy directo. Yo cuando estaba viendo esa predicación también me daba cuenta de que Santiago es muy claro, que nos está diciendo que tenemos que tener cosas delante de Dios bien, pero bien atadas, ¿no? Y que por lo menos tenemos que conocer a Dios para saber también cómo somos nosotros, cuáles son nuestros principios pecaminosos, aquellos principios que tenemos y que nos vienen desde toda la vida, ¿verdad? Y que esos principios están ahí y que tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Bueno, hemos hablado de esta predicación en algún momento. Y también que en la última predicación se habló también de no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra del Señor. Por lo tanto, me estoy dando cuenta de que esta carta es muy, se tiene que vivir, ¿no? Realmente, hay que vivirla, no solamente escucharla, no solamente ponerte en tu casa y leerla o aquí mismo, sino que hay que vivirla. Nos llama Santiago a vivir la palabra de Dios, a vivir la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí ya tenemos un gran reto, ya bastante, podríamos decir, pero Santiago sigue dándonos candela. Él sigue dando y sigue hablando y seguirá hablando mucho más. Así que tenemos que ir preparándonos porque necesitamos todo lo que nos dice aquí en esta pequeña carta. Necesitamos bien rumiarlo y ver qué es lo que Dios nos está hablando a cada uno. Así que debemos seguir buscando la voluntad de Dios en la epístola de Santiago. Amén. Es importante que eso lo tengamos claro. Vamos a orar y después vamos a leer el texto que tenemos. Señor, queremos exaltarte a ti, Señor. Recibe gloria y honra en esta mañana y que con esta palabra, que con esta predicación, Señor, recibas toda la adoración también, Señor. Señor, mira nuestras vidas, nuestra condición de pecadores, nuestra condición de poca cosa, no somos nada, Señor. Y queremos recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre en nuestro corazón. Saber que todo lo que tú nos hablas es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, Señor. Señor, ayúdanos porque te necesitamos a ti. Mira a tu pueblo que hoy se ha reunido, Señor. Aún aquellos que hoy no pueden estar con nosotros, Señor. Tú sabes las circunstancias, por trabajo, Señor, por enfermedad, por cualquiera otra situación, Señor, oramos por ellos también. Te pedimos que hoy tú bendigas a tu iglesia, Señor, que se ha reunido en torno a ti y en torno a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a leer Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas,
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Hasta aquí la palabra que vamos a estar hoy tratando. Voy a intentar, como casi siempre hago, parcelarla por secciones para poder también desarrollarla. Y aunque hay algunas cosas que no las voy a tocar, pero la mayoría, o lo más importante, creo que lo voy a hablar y vamos a ir viéndolo. Del 1 al 4, volvemos a leer para que lo podamos entrar en este contexto. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Fijaos que hoy a la gente, creo, por lo que he visto, por lo que veo en las noticias o por lo que veo en la actualidad de hoy, hay una palabra que les gusta mucho nombrar, sobre todo a los políticos, que es el tema de ser inclusivo, ¿no? La inclusión, ser inclusivo, ¿no? ¿Y qué diríamos, hermanos, si aquí, en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, se excluyera, sin motivo aparente, o podríamos decirlo mejor, con motivos que está diciendo aquí Santiago, de acepción de personas? O sea, según cultura, según posición social, extracto que sea, no lo sé, ¿qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría de nosotros la gente? Como mínimo, pienso yo, que nos tratarían como una iglesia que piensa que no puede entrar cualquiera, que son, qué sé yo, la creme de la creme, que son una raza especial, una élite. No sé lo que pensaría la gente, pero puede ser que pensasen eso si es que nosotros hiciésemos ese tipo de acepción de personas. Pues parece ser que esto es lo que estaba ocurriendo cuando el escritor Santiago está escribiendo la carta. Parece ser que la inmadurez de los hermanos, acordaos que una gran parte de esta carta es la inmadurez. Están avanzando, pero la inmadurez está ahí. Y tienen que ir creciendo y tienen que ir poco a poco desechando ciertas cosas, ¿no? Entonces la inmadurez estaba haciendo estragos en la iglesia. Ha hecho muchas veces estragos, pero aquí prácticamente es lo que estamos viendo, que la inmadurez los llevaba a pensar de este tipo de forma. Ahora, 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Ahí vemos algo importante que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, versículo 4. Algunos textos, si no queréis, no os preocupéis, yo los iré mirando. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fijaos
Es lo que está diciendo. Podéis leer un poco más si queréis, porque el contexto es claro. Aquí parece ser como que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Uno llega a decir, yo soy de Cristo, yo soy de mi Padre espiritual, yo soy de aquel que me enseñó, yo soy de aquel cual, ¿no? Es como que al final la mirada ¿dónde está puesta? Pues en los hombres. La Biblia de las Américas, esta es la 60 que estoy leyendo, pero en las Américas dice, dice, sois simplemente hombres. No sois, cuando habla de carnales, está diciendo, no estáis mirando simplemente como hombres, no vivís en lo natural, no estáis viviendo simplemente humanamente, mirando al hombre. No te estás dando cuenta que Dios llama y escoge y elige a quien quiere. ¿Quién eres tú? ¿No? Para estar diciendo, no, yo soy de aquel lo cual. No, no, no. Pues había gente que cuando veían entrar, hermanos, cuando veían entrar a cualquier hermano, y quizá algún dirigente político, que sé yo, gobernante, cuando veían entrar a alguien importante, alguien que dejaba una buena ofrenda, alguien que era un empresario, o un hermano que tiene buena apariencia física, o que el hermano tiene más dones que otro. Oh, este hermano tiene tantos dones que, oye, hay que ponerlo en un buen lugar. Los hermanos que quizás son más carismáticos, con el que mejor me llevo, el hermano que tiene más fama, más reconocimiento, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Había gente que cuando veía todo esto, ¿qué es lo que decían? Oye, tú, ven, siente aquí, delante, no estés allá, aquí adelante. Tú, si hace falta, márchate. Esto dice Santiago, si hace falta, tú quítate de los lugares porque tiene que venir otro. No sé si esto te suena a algo, no tiene por qué ser exclusivo de la Iglesia. Creo que en algún momento lo hemos podido vivir en la vida y quizá lo hemos vivido en un lugar de trabajo, no sé, con cualquier otro estrato social de la vida, pero si lo has visto en alguna iglesia, en algún momento, si lo has llegado a ver, que sepas que esto es lo más parecido a la idolatría. Lo más parecido. Totalmente. Aquella que emana del corazón y que a veces es como tan sigilosa, anda tan despacito. La idolatría va como que quiere poquito, pero está ahí. ¿Y por qué? Porque idolatrar personas por su posición, por su fama, por sus bienes, porque me parecen mejor, porque son más destacables, porque etcétera, etcétera, no es algo sano. No es algo sano y demuestra que nuestros ojos no están puestos en Cristo. Amén. ¿En quién están puestos nuestros ojos? En el Señor Jesucristo. Pero si lo hemos visto en algún momento, por lo menos hay dos cosas importantes que veo yo aquí. Primero, que Dios no es el centro. Dios no es el centro. Y claro, si Dios no es el centro, ¿qué es lo segundo? Los hombres son el centro, ¿verdad? Si Dios no es el centro y los hombres sí lo son, pues, hermanos, ¿qué ocurre cuando el centro es el hombre? Pues que hay un ego que llenar. Se tienen que llenar. Esos egos se tienen que ir llenando. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Donde entre hermanos, oye, tiene que ser algo recíproco, estímulos de los unos a los otros para ir llenándonos. ¿Y quién se tiene que llevar la gloria en la iglesia? Dios. Por lo tanto, nuestros egos no se deben llenar. No debemos buscar nada externo, nada nuevo, cosas que vayan a hacer que nos sintamos bien. No. Hay lugares que tienen lo descrito aquí, por Pablo también, en 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya hemos hablado qué significaba la concupiscencia en una de las predicaciones pasadas. Pero esta palabra que habéis escuchado, comezón, seguramente ya lo sabéis, porque es muy intrigante esta palabra, comezón, ¿no? Yo digo, ¿qué significa de verdad, no? Pues comezón significa rasgar, arañar, significa hacer cosquillas. Otros comentaristas dicen como que te rasca, ¿no? Como que te pica, ¿no?
Pero habla también de ese cosquilleo. Entonces el texto que nos está queriendo decir que habrá gente que tendrá comezón de oír. Pues que buscará tipo de maestros que le adulen el oído, que le haga cosquillas en el oído, que le diga aquellas cosas que quieren oír. A fin de cuentas, es así. Gente no que te dirá lo que tú tienes que escuchar, sino lo que tú quieres oír. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que ya no es el centro Dios, son los hombres. Cuando nosotros le hablamos al hombre y decimos cosas para los hombres, ¿quién es el centro? El hombre. Así que, si tú no piensas igual que ellos, ¿qué hacen? ¿Te apartan? Venga, tira para allá. Acepción de personas. Tú no estás aquí, no cumples. Realmente no cumples con lo que aquí se está hablando, con lo que aquí se está dirigiendo. Siéntate y vete. No, tú ven aquí, pero otro que se marche. Así que si no entras en ese estándar, es muy fácil que las personas te hagan a un lado. Del 5 al 7 podemos leer algo interesante también. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Entonces, el versículo 5 nos recuerda lo que dijo también Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29. Podemos leerlo un momentito para que veamos también el contexto de ese versículo. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, los pobres de este mundo. Y esto es importante porque nos damos cuenta que este pasaje nos está diciendo que es Dios quien elige y que no somos nosotros, porque si fuéramos nosotros estaríamos apañados, como se suele decir, ¿no? Cuando elegimos nosotros la cosa cambia, ¿no? El hombre lo hace de otra manera. Cada uno de nosotros lo haríamos de distinta forma, como nosotros hemos aprendido, por lo tanto, elegiríamos con criterios distintos. Pero, por ejemplo, ¿os acordáis cuando había que elegir rey después de Saúl? El profeta Samuel se acercó a Isaí porque el Señor le dijo, ve a Isaí porque uno de sus hijos va a ser el próximo rey. ¿Os acordáis de esto, verdad? Está en 1 Samuel 16, del 6 al 7. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién vio? Samuel. Vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Esto es lo primero que vio Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fijaos que en este caso vemos a Samuel buscando un rey hecho a la imagen que él tenía, ¿de quién? De Saúl. Él ya se había hecho su estereotipo, porque un poquito más adelante, un poquito más atrás, en el primer libro de Samuel 9, del 1 al 2, ahí habla de cuando también Samuel unge a Saúl. Y fijaos cómo era Saúl, ¿os acordáis? Pero lo vamos a leer. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, del cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y fijaos, joven y hermoso. Así era Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba, o sea, de aquí para allá, era, sobrepasaba a cualquiera en el pueblo, dice.
Vamos, eran guaperas, Saúl. Era guapo. Entonces, aquí había algún atributo importante que estaba viendo Samuel, ¿no? Estaba viendo un atributo importante. Bueno, es que Saúl era guapísimo. Así que el próximo, ¿cuál era el otro? El próximo hermano, Eliab, que parece ser que era guapo también, porque dice, mira, este va a ser. Y fue todo lo contrario. Bueno, entonces, él pensaría que el próximo iba a ser también bien parecido. No sabemos, yo no sé cómo era después el rey David, si era guapo o no. Pero el caso es que no fue el que él decía, sino que fue el rey David. La realidad es que Dios elige como quiere, hermanos. Como Él quiere. Y encima no nos pide a nosotros permiso. A nosotros no nos dice, oye, ¿quieres? No. Él lo hace. Solo debemos leer entre líneas en estas cosas. Tenemos que leer entre líneas y darnos cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Él sí que es inclusivo de verdad. No como por ahí lo que nos hablan de lo que es la inclusión. Él es inclusivo de verdad porque no hace acepción de personas. Para nada, en ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque nos ha tomado de toda raza, de toda nación. Nos ha tomado de todos los lugares del mundo y nos ha hecho que seamos sacerdotes para su reino. Nos ha hecho que seamos salvos, que nos ha llamado de todo lugar. Él, si mirase por nuestra condición, la verdad que estaríamos perdidos, pero que muy perdidos, pero nos ha llamado a la salvación y vida eterna. Ahora, el texto que estamos leyendo habla de los pobres también, ¿no? Ha dicho los pobres de este mundo. Y os acordáis que Jesús habló en Mateo capítulo 5 sobre esto, ¿no? Que los pobres de este mundo son los que van a heredar el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y los pobres en espíritu, o apocados, aquellos que son débiles, aquellos que son humildes, aquellos que se sienten más propensos al desánimo muchas veces, o que simplemente sienten que no pueden con todo en la vida, personas pobres en espíritu, pero pobres en el sentido de que tienen una necesidad de acercarse a Dios que a lo mejor otros no la tienen, o que hay algunos que no la sienten de la misma intensidad. Ese tipo de pobres de espíritu son los que tienen asegurados al reino de Dios. Y es por algo importante, y es porque, como bien digo, tienen una necesidad imperiosa de Dios, lo cual significa que se van a acercar a Dios, van a buscar al Señor, se sienten necesitados constantemente. De este tipo de personas es el reino de Dios. Así que se supone que aquí hay mucho pobre de espíritu. Nosotros, pobre de espíritu, y entendámoslo de esta manera, humilde, necesitado, que necesita de Dios. Y si en algún momento tú te vistes con poca valía para este mundo, sin embargo Dios te mostró que vales mucho para Él, ¿no? Y eso fue lo que te llamó ir a la fuente, como estaba hablando Coldo, acercarse a la fuente. Es tan necesario acercarse a la fuente cada día, porque ahí es donde nosotros recuperamos el aliento, después salimos rejuvenecidos. Es tan importante, pero tanto los pobres en lo material, personas que hay en la calle, en la indigencia, yo no sé tú si tú conocerás a alguien así, yo he conocido personas indigentes que no han querido, personas que están en una pobreza real y que les he hablado del Evangelio y no han querido. O sea que tampoco es que sea en ese sentido porque estamos hablando de algo importante. Los pobres en espíritu, los necesitados, ¿no? Pero tanto como estos que están con una situación tan dolorosa, que están en la calle o que están pasándolo tan mal, como los pobres en espíritu, pueden ser ricos en fe. Es lo que dice el texto, ¿verdad? En Santiago, ricos en fe. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ricos en fe. Y tener más fe incluso que cualquier poderoso que tiene todo a su alcance. ¿Cuánta gente hay que tiene muchas cosas a su alcance, pero no tiene fe para alcanzar a Dios? Y de esto también lo sabemos.
Mucha gente tiene mucha riqueza, tiene mucha solvencia, pero no tiene lo importante, no tiene la fe para alcanzar a Dios. Así que los ricos confían en sus riquezas, hermanos, pero los pobres que son ricos en fe, confían en Dios. Y saben que Dios hará con ellos. Y esto es lo necesario que ellos ven en su vida. Los ricos y poderosos pueden llegar a ser, que no digo que todos sean, pero pueden llegar a ser los hombres más desgraciados que encontramos. Los más ricos, los más poderosos de este mundo que tú conozcas. A veces sacan la lista Forbes, ¿no? Y te ponen el más rico arriba del todo, ¿no? Pero van bajando, no quiere decir que los demás no sean ricos, ¿no? Los demás tienen un poquito menos, ¿eh? Pero tienen mucho. Pero igual son los más desgraciados. Quisiéramos que se conviertan, claro. No todos son así, tampoco. Pero recordamos el pasaje de Mateo capítulo 19, 23 y 24. Allá hay un pasaje que el Señor Jesús estaba hablando con un hombre que era muy rico. ¿Qué hay que hacer para heredar el reino de Dios? Y el Señor le empieza a decir todo lo que hay que hacer y llega el punto en el que le habla de el dinero, hay que dejar todo, y entonces se puso tan triste que como que se dio cuenta que no lo iba a alcanzar. Y entonces el Señor le dijo a sus discípulos, Mateo 19, 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. No decimos que no entre ninguno, pero el Señor dijo que es difícil porque es que hay que dejar mucho. Pero además, tampoco hace falta ser rico, ahora nosotros, tenemos que dejar muchas cosas para entrar en el reino del Señor, ¿verdad? Y las hemos dejado. Pero en este caso, difícilmente entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón está en su tesoro, en aquello que tiene. Por un céntimo más, algunos te arrastrarían a los tribunales, como dice el versículo 6, ¿no? ¿No son aquellos los que te arrastran a los tribunales? Por un céntimo más. Y son ricos, hablando de los ricos opresores. Y como muchos no conocen a Dios, por supuesto, no llegan a saber que si tienen esa riqueza es porque Dios lo permitió. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Como no conocen a Dios, ¿qué es lo que hacen? Pues mira, no le dan gracias a Dios. No le dan gracias a Dios y más bien, incluso algunos de ellos son muy, pero que muy blasfemos. Como dice también el versículo 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Fijaos. Así que debemos ir leyendo y viendo que nosotros tenemos un cierto privilegio, y es el privilegio del pobre en espíritu. Ese es el privilegio del pobre en espíritu. Se siente necesitado por Dios. Si un día el Señor te da el privilegio de tener una buena solvencia económica, dale gloria a Dios. Pero sigue siendo un pobre en espíritu. En los términos que estamos hablando, significa que te vas a sentir con la necesidad siempre de buscar al Señor Jesucristo, que es lo más importante de toda tu vida y de mi vida. Amén. Seguimos con los versículos 8 y 11. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometís pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Según el versículo 9 que hemos leído, acepción de personas, si hacemos acepción de personas, ¿qué cometemos? Pecado. ¿Por qué? ¿Por qué cometemos pecado si hacemos acepción de personas? Atrás lo ha puesto el versículo 8. ¿Por qué? Porque no amas a tu prójimo. No estás amando a tu prójimo. Y esto es una realidad porque creo que a veces nos pasa mucho. Y pensamos que los pecados son otra cosa. Son otra cosa, pero es que el pecado está en el corazón. El problema real
del pecado es nuestro corazón. Porque puede ser que nos sintamos los más santos porque hacemos ciertas cosas o no cometemos pecados que no quisiéramos cometerlos, por supuesto, pero que son tan vistos. Y bueno, somos santos. ¿Y tu corazón? ¿Y mi corazón? Ahí está. Por eso, al leer este texto, veo que realmente las maquinaciones de nuestros corazones, de nuestro corazón pecaminoso, son innumerables. Y nuestros pecados pueden llegar a cualquier cosa. Y son tan innumerables que ni los conocemos a veces. Pero tiene que ver, como antes he dicho, con la idolatría. Con el egocentrismo, hermanos. O mejor dicho, con ser una persona ególatra. Yo me exalto a mí mismo, ¿no? Me idolatro a mí mismo. Porque cuando alguien no acepta a otro por su raza, que es lo que estamos... Seguimos en lo mismo, ¿eh? A pesar de que yo parece que estoy hablando de muchas cosas, seguimos en lo mismo. Cuando tú no aceptas a alguien por su raza, por su color, por su condición social, por cualquier cosa, y encima lo demuestras con malas actitudes, eres alguien que piensas que eres superior a los demás. Y que tiene derecho a comportarse así. Entonces, ¿cuántas cosas son pecado e idolatría en nuestro corazón? Y no lo sabemos, hermanos. ¿Cuántas, verdad? No lo sabemos. Y me ha sorprendido de nuevo, mira que lo he leído 1000 veces, ¿no? Y por supuesto esto lo sé, y seguramente tú también lo sabías, pero al leerlo es como que de nuevo, como decimos, leemos la palabra y nos vuelve el Señor a iluminar en algo, pero me ha sorprendido que sea tan explícito y decirme que cuando yo no acepto a alguien soy un pecador, que cuando yo hago acepción de personas soy un pecador. Y esto me ha dado fuerte. Por eso digo que Santiago, igual quisiéramos pasarlo, Santiago, pero no lo estamos pasando, estamos en él. Nos da fuerte y debemos mirarlo, ¿no? Pero esto, hermanos, no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, precisamente, ¿verdad? En el Sermón del Monte, por ejemplo, que ahora lo vamos a ir viendo, pero si en algún momento, piensa, si en algún momento, yo lo he pensado, tú te has decantado más por estar con ciertas personas que con otras, despreciándolas en algún momento de tu vida, o las despreciaste, no sé, no creas que fue algo de niños. ¿Te acuerdas, no? Que cuando eres niño, por ejemplo, tengo a mis hijas, y mi futuro hijo, que también va a ser un niño. O sea, ya son 3. Pues bueno, yo a ellas ya veo, ¿no? Ese egoísmo, ¿no? Esas cositas que ya van saliendo, pero que no son, tú lo dices, bueno, son niños, pero no son de niño. En realidad eso va a ir creciendo, nos damos cuenta, ¿no? Eso va a ir creciendo. Entonces, cuando un niño se le empieza a notar el egoísmo, ¿y qué es lo que hace? Tú lo has visto en el colegio, o tú mismo lo hiciste, yo lo hice de pequeño, ¿verdad? Que hacía mis corritos y ya contigo ya no me llevo. Nuestra palabra es ya no te junto, ¿no? Así ya no te junto, ya no quiero estar contigo. ¿Y qué hacía? Me iba con 2 o 3 yo y encima a ponerlo verde al otro, ¿no? Y estábamos ahí haciéndole bullying ya, de lo que hoy se dice bullying, antiguamente no existía esto del bullying por lo menos, pero estábamos ahí 3 o 4 y el otro ahí despreciado, ¿no? Por eso digo que no son cosas de niños. Realmente no son cosas de niños. El despreciar no es cosa de niño. Yo hace un tiempo escuché, o mejor dicho, leí una frase hace unos años que me quedó muy grabada, de Charles Spurgeon, lo conocéis todos, y está hablando de lo que es la crianza de los niños. Y dice así, dice, comience temprano a enseñarles, porque los niños comienzan temprano a pecar. Y me quedé diciendo, ay, de verdad, qué tremendo, qué trabajo, qué arduo trabajo tenemos los que amamos al Señor y queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, que busquen al Señor y que realmente sean unos hombres de bien. No vamos a ser ligeros en su vida, no vamos a ser en su crianza. Déjalo, no, tenemos trabajo, hermanos, porque pronto comienzan a pecar, pronto les ves el egoísmo, pronto les empiezas a ver el orgullo, qué sé yo, la cólera, empiezas a ver cosas
que es tremendo. Entonces, es así. Muchas de las actitudes que tenemos son creadas, hermanos, en la época de la niñez, y el pecado no es para mayores. Es que en la época de la niñez se crearon esos pecados y de mayores pues continúan. No es que el pecado es para personas ya, no. Todos, y los niños lo necesitan también al Señor. Pero volviendo a lo que predicó Jesús en el Sermón del Monte, que os he dicho que íbamos a hablar, ya sabéis que el Señor puso el listón bastante alto, pero que muy alto, ¿no? Porque no es simplemente traer una ofrenda y se acabó, ¿no? Esto es lo que yo siempre pienso. Para mí muchas veces sería mejor decir, Señor, te traigo, que no los tengo, no los tengo, pero te traigo 2.000 euros y perdóname esto. Es que para el hombre sería muchísimo mejor traer algo y saber que Dios ya, pum, te lo perdona. Pero, ¿sabes? Nunca, en el tiempo de la gracia que vivimos, nunca el Señor nos va a pedir así. Va a pedir tu corazón. Va a pedir cambios en ti, que es más importante. Y entonces es lo que hace aquí el Señor Jesucristo. No solamente con justicia, no, es que la justicia humana dice esto y habría que... No, es que va mucho más allá el Señor. Por ejemplo, Mateo 5, 43, 44, si queréis ir allí. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Bueno, Jesús está aquí citando sobre todo la primera parte de amar al prójimo, está citando de Levítico 19, 18. Capítulo 19, versículo 18. Y tomamos este pasaje porque yo creo que es de los más duros que nos da también el Señor, que es amar a los enemigos, pero no solamente amarlos, sino ámalos y bendícelos. O sea, ¿quién quiere amar al enemigo? Un cristiano no debería tener enemigos, pero soy consciente que a veces una persona puede estar en proceso por daños, por cosas que le ha pasado, ¿no? Personas te han podido hacer daño, y soy consciente de que Dios necesita sanar tu corazón, ¿verdad? Para que tú al final no tengas a esa persona como un enemigo, ¿no? Eso es una realidad que también se tiene. Pero el creyente no debería tener como tal enemigos. La parte de aborrecer al prójimo, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, seguramente está sacado de Éxodo 21, 24, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, es lo que hay. Tú me lo has hecho, tú lo tienes que pagar. Esto es aborrecer, ¿no? Aborrezco tanto a alguien que tú me lo has hecho, tú la pagas, ¿no? Entonces, mira, el Señor nos está diciendo realmente que el pensamiento, el corazón, es lo que importa, porque las maquinaciones que nosotros tenemos son las que al final se van a llevar a culminación. Esto es el Evangelio predicado por Jesús, hermanos. Es el Evangelio. Santiago solamente yo creo que está aquí corroborando lo que el Señor ya dijo, afirmando que si nos comportamos de esta forma, de esta manera, pues estamos en la ley, estamos bajo la ley y no hemos comprendido la gracia de Dios. Para nada. Entonces, los últimos dos versículos 12 y 13 que he avanzado, Santiago capítulo 2, 12 y 13, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto no puede ser, hermanos, nada más que la libertad que nos ha hecho libres, ¿no? La libertad en Cristo Jesús. El Evangelio te ha libertado. El Evangelio de Jesucristo te ha libertado como para estar de nuevo sujetos
de nuevo en una esclavitud, y la esclavitud de este mundo. Mira, la ley de Moisés exigía amar al prójimo, pero ¿sabes qué hacía? No te daba el poder. Solo te decía, mira, debes amarlo. Por ejemplo, en Levítico 19 ahí habla de que le ames. Pero no te daba el poder para hacerlo. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, porque bajo la gracia el Señor nos da el poder para amar al prójimo. Porque lo que hace primero es transformar el corazón. ¿Cómo voy a amar a alguien si yo no estoy transformado? Y antiguamente la ley no te transformaba. La ley te decía, haz esto. Entonces no amabas realmente. ¿Cómo vas a amar a alguien si no ha sido un corazón transformado? Ahora nosotros podemos amar. La ley condenaba. Pero la ley de la libertad, que es la que está diciendo aquí, lo que hace es poder, o mejor dicho, te da poder para vivir conforme al amor y la misericordia. Por eso dice ahí, así hablad y así haced. Le está diciendo a los creyentes, Santiago le está diciendo a nosotros, así hablad y así haced. Igual que hablamos, debemos comportarnos. Igual que aquí nos mostramos que somos creyentes, hablamos con versículos bíblicos, hablamos a otros del Evangelio, compórtate como tal. Así hablad, así haced. Y dices que eres creyente, ¿por qué haces acepción de personas? ¿No? ¿Por qué estás haciendo eso? Debes mostrarlo. Si yo me congrego, predico, digo que amo, pero demuéstralo, si no, ¿a quién realmente estás sirviendo? Pues Jesús da también una exhortación, hermanos, tremenda, y esto también lo conocéis vosotros a los fariseos, porque son gente que hablaba mucho pero hacía poco, ¿no? Hablaban mucho pero poco, gente que decía también lo que había que hacer pero él no movía. Dice, mira, les pedís que hagan ciertas cosas pero vosotros no movéis ni con un dedo, vosotros no hacéis nada. Y ellos, como dice en Lucas 11:43, amaban, fijaos que como dice el Señor, amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Amáis ese tipo de cosas porque eso es la religión que tú te has mostrado, o sea, que tú te has hecho, perdón. Ellos eran el vivo ejemplo, hermanos, de la distorsión de la religión. Totalmente, ¿no? Porque en principio ellos no comenzaron así. No. Ellos tenían un celo genuino y que viene desde segundo antes de Cristo, desde el siglo segundo antes de Cristo. Y llegaron a, a tergiversar todo de una manera tan tremenda. Y además ellos después creían que eran la perfección en la religión y que solo ellos tenían toda la verdad. Toda la verdad, tenemos la Torá, pero además tenemos la ley oral, ¿no? Ellos que han ido pasando y se tiene que hacer de esta forma, de esta manera, y si quien no lo haga, pues mira, pues no. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo importante. Así hablad, así haced. Porque nosotros no vamos a ser juzgados por la ley de Moisés, que esa es la que condena. Nosotros no estamos ahí, gracias a Dios. Estamos en la gracia de Jesucristo. Pero sí seremos juzgados por la de la que nos hizo libres. La libertad que nos hizo libres. O sea, que debemos hablar y hacer aquello por lo que fuimos libertados. Nosotros hemos sido libertados en Jesucristo. El versículo 13 es un hecho de que se dará a todos aquellos, hermanos, que sean inmisericordias. Sean inmisericordias y que por descontado, al hacer maldad contra otros, ellos mismos recibirán el mismo pago. Juicio, dice, ¿no? Sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entendemos que los cristianos, los que aman al Señor, no van a estar en esto. Pero el creyente debe tener siempre en mente, por supuesto, esa misericordia que primero tuvo Dios con nosotros. Porque nosotros debemos de tener misericordia con tantos y tantos al cabo del tiempo en nuestra vida. Fijaos que Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sencillo, ¿no? Pero el último apéndice, por decirlo de alguna manera, que dice, la misericordia triunfa sobre el juicio, es importante porque Santiago llega más lejos. Está llegando con esto un pelín más lejos, porque acaba diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio, con lo que quiere decir que el día del juicio, en nuestra vida, el que haya tenido misericordia, verá que su misericordia ha llegado hasta borrar sus propios pecados. Yo he sido misericordioso con otros, por lo tanto, la misericordia tiene que ver con un corazón transformado. Como yo he tenido misericordia con otros, Dios va a tener misericordia de mí. Esto es un trabalenguas. Porque Dios ha visto que soy misericordioso. Por lo tanto, soy hijo de Dios. Dios va a mirar nuestra vida. Hermanos, no hagamos acepción de personas. No sé si lo has hecho en alguna vez de tu vida. Es algo que, bueno, que como bien digo, cuando somos pequeños igual hasta ni nos damos cuenta. Pero el corazón es el que alberga todo este daño, que luego también se da para los demás, ¿no? Tenemos que tener, o mejor dicho, tenemos que estar bien atentos a esta carta, a Santiago. Estemos atentos, hermanos. Estemos estudiándola, estemos nutriéndonos de todo esto, porque nos ayuda a ver todo aquello que a lo mejor tenemos en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta. Mi esposa está leyendo un libro y me gusta solamente el título, porque no lo he leído, está leyendo ella, pero el título ya te dice algo. El título se llama La traición al Evangelio. ¿Y sabes cuál es la traición al Evangelio? La idolatría. De eso trata el libro. La traición al Evangelio. Dice mucho. Así que, hermanos, pongamos nuestros corazones delante del Señor. Sepamos que Dios nos ama, Él quiere lo mejor, sí, para nosotros. Y por eso mismo, porque hemos sido salvos, porque hemos sido transformados en Cristo, pues nosotros debemos amar a los demás de la misma manera que el Señor nos amó. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, que tienes con nuestras vidas, Señor. Mira nuestros corazones, Señor, y sánalos, transfórmalos. Si es que aún hay alguna cosa, Señor, que tenga que ser cambiada y transformada en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te suplicamos en esta mañana que esta palabra, Señor, haya sido de bendición. Sí, seguro que nos exhorta, nos amonesta, Señor, pero porque quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Por eso te pido que nos ayudes a que podamos digerir siempre todo lo que tú nos mandas, todo lo que tú nos hablas, Señor. Gracias por tu iglesia que hoy se congrega en este lugar. A ti te damos la gloria, Señor, y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.